6:37 de la mañana y un juez ordenó a las autoridades hacer pública la información sobre operativos durante el paro nacional. El concejal del partido Alianza Verde, Diego Cancino, fue quien interpuso esta tutela que ganó en contra del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, con la que busca que estas autoridades publiquen información relacionada con las manifestaciones del año 2021, denominadas como el paro nacional. Saludamos hasta ahora al concejal de la Alianza Verde, Diego Cancino. Concejal, bienvenido a RCN Mundo. Mil gracias a RCN Mundo, un saludo a la mesa de trabajo y gracias por generar estos debates y dar la posibilidad de explicar este tipo de circunstancias. Concejal, precísenos por favor qué logra esta tutela, porque según lo que uno recibe de las autoridades han sido siempre reportes de los operativos, de las capturas, de los heridos. Entonces, ¿qué es lo que quiere lograr esta tutela? Pues nosotros, digamos, lo que acaba de pasar, por un lado es muy grave, pero por otro lado también, digamos, aplaudimos el fallo del juez sexto penal. Nosotros pedimos en repetidas ocasiones, por medio de un derecho de petición, una serie de información sobre lo que pasó en el paro, dónde fueron los principales abusos policiales, quién dio la orden, cuál era la línea de mando, qué fue lo que pasó, si hubo tortura, si hubo desapariciones. Y esa información que por un lado la ciudadanía es necesario que sepa, por otro lado es un derecho que tenemos para fortalecer la democracia, pero por otro lado, que es lo más grave, es mi deber como concejal hacer control político. Y es un deber de ellos darme esa información. Ellos me negaron en 2 ocasiones la información que pedí por medio de derecho de petición. Un derecho de petición no se puede negar. Y en la segunda ocasión me dijo que yo me estaba metiendo en asuntos que no me competían. Ahí fue cuando nosotros hicimos la tutela. Y el juez sexto penal lo que dijo fue que se haya razón al señor Diego Andrés Cancino Martínez, como quiera que no es de recibo el argumento esbozado por el representante de la Policía Metropolitana. Pues el Consejo tiene como una de sus funciones ejercer el control político. Si bien se dice que es sobre la administración municipal, también es un derecho en cabeza de todos los ciudadanos, en virtud del artículo 40 de la Constitución, que no puede ser limitado por la investidura de concejal y las funciones propias del Consejo. Es decir, que en menos de 48 horas, la Policía Metropolitana de Bogotá nos tiene que aclarar de manera verdadera, transparente y precisa qué fue lo que pasó en el paro nacional del 2021. Es decir, cuáles fueron los abusos, cuáles fueron los casos de criminalidad policial, o sea, dónde incurrieron en ilegalidades, cuáles fueron, cuál era la línea de mando, quién dio la orden. Concejal, al revelar y al solicitar esta información sobre operativos, ¿no se pone en riesgo la seguridad nacional? No, porque acá lo que nosotros estamos pidiendo información, que yo entiendo su pregunta, pues hay casos donde, digamos, está en juego la seguridad, pero acá la información que nosotros estamos pidiendo es precisamente que nos rindan cuentas porque ellos pusieron en juego la seguridad. Su pregunta es de una importancia mayúscula, porque la responsabilidad de la policía es garantizar seguridad, y lo que hicieron fue poner en riesgo la seguridad, con casos de tortura que nosotros ya hemos denunciado, con casos de desapariciones forzadas que nosotros ya hemos denunciado, con casos de violaciones que nosotros ya hemos denunciado. Y esa no es la función, eso es un crimen, eso es un delito del Código Penal. Y nosotros como ciudadanos, pero además yo como concejal, como lo dice el juez sexto penal, tenemos todo el derecho a tener esa información. ¿Para qué? Para que no haya impunidad. El punto fundamental acá es que acá tenemos que evitar que este tipo de circunstancias vuelva a pasar, y segundo, que la justicia opere. Y si yo puedo contribuir en eso, lo voy a hacer porque para eso me eligieron.
Concejal, en esta tutela ustedes también solicitan información sobre presuntos actos de tortura, violaciones de, digamos, contra los derechos humanos y crímenes de parte de los vándalos, de, por ejemplo, algunos integrantes de Primera Línea también hacen lo propio con el otro sector que estuvo en disputa en estos enfrentamientos. Claro, y no lo negamos. Hubo unas violaciones, hubo violencias, y eso no lo negamos, pero además no solo no lo negamos, sino que lo rechazamos. O sea, nosotros promovemos la protesta porque es un derecho de derechos, es un derecho para garantizar otros derechos, para adquirir otros derechos. La protesta fue una irrupción que en su mayoría no fue violenta como nos han respondido en derechos de petición. Pero las expresiones violentas, que hay que determinar quiénes son los que hicieron esas expresiones violentas, las rechazamos tajantemente. Pero también concejal, permítame, le preciso la pregunta. Claro, por supuesto creo que todos los colombianos rechazamos los actos violentos, pero la pregunta es, en esa tutela, ustedes, así como solicitan a la policía y a la fuerza pública que reporte cualquier vulneración o acto presuntamente criminal por parte de los uniformados, ¿hacen la misma solicitud frente a los vándalos que participaron y que infiltraron las protestas pacíficas? Claro, acá la pregunta es muy concreta y lo voy a decir totalmente franco. La pregunta es sobre la policía. ¿Por qué? Eso no quiere decir que no rechacemos las otras acciones. Porque cuando la policía, que representa el Estado, que tiene que cuidar la ley, que tiene que cuidar los derechos humanos y que tiene que cuidar la vida y la paz, genera este tipo de violaciones de derechos humanos, es doblemente rechazable. Pero además, lo voy a decir, cuando nosotros hemos hecho preguntas sobre las expresiones violentas de la protesta, nunca nos han rechazado información, nunca. Nosotros también hemos hecho ese tipo de preguntas. El problema de la tutela es que cuando hicimos este tipo de preguntas sobre las violaciones de derechos humanos de la policía y en dónde fueron, ahí sí nos rechazan información. Eso sí es muy grave. ¿Por qué? Porque es que cuando un policía viola derechos humanos es doblemente grave. O sea, que cualquier persona mate es absolutamente repudiable. Pero que un policía mate es doblemente repudiable porque esa es su función. Y cuando nosotros preguntamos sobre esos asuntos nos rechazan información de manera intencionada porque nos la rechazan 2 veces. Eso es muy grave, porque lo que hace es intensificar la impunidad sobre los delitos de la policía y no fortalecer la democracia. Concejal, el papel de la Fiscalía, le pregunto porque no debería ser la Fiscalía la que emita todos estos conceptos. Claro, pero yo también tengo una función, tengo una responsabilidad y es generar control político. Y al hacer visible, lo que yo me he dado cuenta es que yo al hacer visible ese tipo de fenómenos, hago que la Fiscalía opere de manera más rápida. Le voy a poner un ejemplo. Lo ideal es que cuando hubo la hoguera humana en la estación de San Mateo, que ustedes saben que yo lo denuncié y que RCN estuvo muy alerta en eso, hace 2 años, lo que sucedió el 5 de septiembre del 2019, perdón. Ahí lo que debió haber sucedido, y usted tiene toda la razón, es que la Fiscalía hubiera operado inmediatamente. Ese caso estaba absolutamente invisibilizado, estaba en la impunidad legal y social. Nadie sabía de eso y la Fiscalía no estaba operando. Cuando yo hice visible, en gran parte, gracias a RCN también, por mi papel de control político, por mi papel de ser un parlante de la voz de la gente, ahí pasaron 2 cosas. La Procuraduría y la Fiscalía empezaron a operar. En menos de 3 meses se imputaron cargos por homicidio y la Procuraduría en menos de 7 meses destituyó a 3 policías, de los cuales una subcomandante. Y no quiero decir que, digamos, fue absolutamente ineludible y trascendental mi intervención, no, pero sí contribuyó a que la justicia operara. Y sí contribuyó a que las víctimas se unieran. Y sí contribuyó a que las víctimas, digamos, de alguna manera, vía un trabajo colectivo, tramitaran el dolor tan profundo de que sus hijos murieran quemados de manera intencionada por los policías, como lo dijo la misma Fiscalía. Entonces, claramente mi función es esa. A mí me eligieron para hacer control político.
A mí me eligieron porque soy mocusiano y mi responsabilidad es hacer cumplir la ley y cuidar la vida. Y cuando el Estado no lo hace, es un deber mío hacer público este tipo de fenómenos. Diego Cancino, concejal de Bogotá por el Partido Alianza Verde, gracias por estos minutos con RCN Mundo. Un buen día para usted, concejal, gracias. A RCN Mundo un abrazo enorme y a quienes nos escuchan también, mil y mil gracias de nuevo por hacer públicas este tipo de circunstancias. Importante, Jesús, tener información clara, por supuesto, de parte de las autoridades, pero desde que se dio esta jornada de protesta y el paro, los periodistas recibíamos diariamente reportes de la policía sobre las situaciones, hechos vandálicos, incluso policías separados de los cargos, sí, suspendidos provisionalmente o separados de sus cargos para las investigaciones. Mientras se investigaba cualquier actuación presuntamente dolosa por parte de un policía en medio de estas manifestaciones. Todos los días recibíamos estos reportes y ahora que el 28 de abril se cumplió un año, también se habló de varios policías que estaban siendo investigados. Y claro que sí es importante dilucidar y esclarecer todos estos casos, como el de los quemados, cuando se dio en esta policía, en esta cárcel, pero también hay que hablar del otro lado. No podemos olvidar que los violentos intentaron quemar policías vivos dentro de los CAIS. Entonces creo que aquí es muy importante tener las dos caras de la moneda y tener información precisa tanto de un lado como del otro, y que las autoridades, como usted muy bien se lo decía al concejal, sean las autoridades, la fiscalía o la justicia penal, la justicia militar, sí, en caso de que sean uniformados militares o lo que sea, decanten las investigaciones.